Remedios oyó los motores antes de ver la nube de polvo y supo de inmediato que habían venido por la única cosa que todavía la mantenía en pie, la casa que Celestino le había dejado. Durante unos segundos se quedó inmóvil, con la mano apoyada en el vientre y el cuerpo entero helado por dentro. No necesitó asomarse demasiado para entender lo que pasaba. Ese ruido ya le había rasgado la mañana como una amenaza vieja. El traqueteo de una máquina subiendo por el camino de tierra, el crujido de las piedras bajo las llantas, el jadeo ronco del motor acercándose a la casa como si viniera por ella con toda intención. Entonces lo supo. No era una visita, no era un camión perdido. Venían por la casa. Remedios tenía 32 años y estaba sola. Sola de verdad, viuda desde hacía apenas 3 meses, con 6 meses de embarazo, sin un trabajo fijo y sin nadie que pudiera plantarse a su lado a decir, aquí no se meten. A veces todavía le parecía mentira que la vida pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo. Hace nada, Celestino llenaba esa casa con su voz, con sus manos grandes, con la costumbre de resolverlo todo como si nada pudiera derribarlo. Ahora él ya no estaba, y el silencio que había dejado pesaba más que cualquier mueble. La noticia le había llegado la tarde anterior, en boca de doña Carmela, allá en el puesto de verduras entre jitomates, cebollas y el ir y venir de la gente del pueblo. Se lo dijo casi al pasar, como quien no quiere meterse en problemas, pero al mismo tiempo no puede quedarse callada. Que un licenciado estaba moviendo papeles, que decía que ese terreno estaba abandonado, que pensaba levantar bodegas ahí arriba, que ya hasta había mandado gente a revisar el camino viejo. Remedios no respondió en ese momento. Sintió primero un zumbido en los oídos, luego un vacío seco en el pecho. Le costó trabajo seguir de pie mientras doña Carmela le hablaba, porque una cosa era escuchar rumores y otra muy distinta era imaginar las máquinas subiendo hasta la casa que Celestino le había dejado con tanto esfuerzo. No era cualquier casa. No lo había sido nunca. Celestino la había encontrado cuando todavía soñaban con tener algo propio. Durante años vivieron de cuarto en cuarto, pagando rentas que nunca les daban paz, juntando centavo tras centavo en un bote de lata escondido bajo la cama. Él trabajaba de carpintero, y lo hacía con esa paciencia de los hombres que están acostumbrados a construir con las manos lo que la vida les niega por otro lado. Cuando por fin reunió lo suficiente, llevó a Remedios hasta esa vieja construcción de piedra y adobe, escondida en las faldas de la sierra, lejos del pueblo y al final de una vereda que casi se perdía entre la niebla. Llevaba décadas sola, cerrada, olvidada por todos. El municipio la remataba casi en nada por una deuda de impuestos. Celestino entregó todo lo que tenían para comprarla, todo, y cuando le mostró la escritura, lo hizo con una alegría tan limpia que a Remedios todavía se le apretaba el alma al recordarlo. Es nuestra, le dijo entonces. Está vieja, sí, está hecha pedazos, pero la voy a levantar. Cuando nazca el bebé, vamos a tener por fin una casa de verdad. Ese había sido el sueño, no una riqueza, no una herencia, solo un hogar. Pero la vida se fue torciendo antes de que pudieran empezar. Primero fueron los cansancios, luego los mareos, después aquella tos que no se le quitaba. Celestino insistía en que no era nada, en que con unos días de descanso se le pasaría. Pero Remedios conocía demasiado bien el tono con que los hombres esconden el miedo. Cuando por fin aceptó ir al doctor, ya era tarde para cualquier remedio. Se apagó en 83 días. Se fue una madrugada de octubre, con la escritura doblada en el bolsillo de la camisa, como si de verdad quisiera llevársela al otro lado. Y desde entonces, Remedios quedó suspendida en una vida que ya no era la suya. El velorio fue sencillo, casi pobre, como todo lo que les había tocado. Después cada quien volvió a su casa, a sus costumbres, a su ruido. Y ella se quedó con el suyo. Un silencio inmenso, un embarazo avanzando y la certeza de que estaba sosteniendo la tierra con pura fuerza de voluntad. Intentó resistir como pudo. La dueña del cuarto donde vivía le dio un mes más, nada más. Luego empezó a mirarla con pena, de esa pena que también empuja a salir. Remedios buscó trabajo, lavó ropa ajena, limpió pisos, hizo mandados, pero la panza crecía y la gente la veía venir con esa desconfianza callada que tienen muchos cuando una mujer embarazada pide empleo. Como si la vida ya viniera estorbando antes de nacer. Y ahora, encima de todo, alguien quería arrebatarle la única cosa que todavía tenía sentido. Desde la ventana vio levantarse más polvo en el camino. Los motores se acercaban. Tal vez no venían a tocar la puerta todavía, pero estaban ahí marcando territorio, avisándole que la amenaza ya había cruzado la sierra. Remedios sintió un golpe de miedo tan fuerte que tuvo que sentarse en el borde del catre. Puso ambas manos sobre el vientre despacio, como si así pudiera proteger también a la criatura que llevaba dentro. Pensó en Celestino, en sus manos llenas de astillas,
en la forma en que hablaba de esa casa como si fuera un milagro pequeño. Pensó en todo lo que había costado llegar hasta ahí, y entonces entendió que no estaba defendiendo solo unas paredes viejas. Estaba defendiendo lo último que quedaba de él, lo último que quedaba de su vida juntos, lo último que todavía podía llamar suyo. Aferró la escritura que guardaba en una bolsa de plástico, se limpió las lágrimas con la manga y respiró hondo, como quien se prepara para cruzar un río helado. Si querían quitarle la casa, primero tendrían que decírselo a la cara. Y con los papeles en la mano y el miedo metido en el pecho, Remedios salió hacia la presidencia municipal sin imaginar que lo peor apenas estaba empezando. Cuando Remedios vio la casa por primera vez, entendió que no solo estaba rota, estaba esperando que alguien la defendiera. Lo pensó en cuanto bajó por la vereda y la tuvo enfrente, plantada entre los pinos como un animal cansado que todavía respiraba por costumbre. Desde lejos había imaginado una ruina cualquiera, una casa vieja y ya, pero al verla de cerca sintió otra cosa, como si esas paredes agrietadas llevaran años aguantando solas, sin que nadie se acordara de ellas, como si hubieran resistido por pura terquedad, esperando justamente ese momento en que alguien volviera a decir: «Aquí nadie entra». Remedios se quedó un rato inmóvil con la maleta colgándole del brazo. El vientre le pesaba más de lo normal, y el camino la había dejado con la respiración corta. Aún así, levantó la vista y recorrió la fachada despintada, las tejas vencidas, la puerta hinchada por la humedad. Todo estaba maltratado, sí, pero no muerto. Eso fue lo primero que pensó. Todavía no. La presidencia municipal le había dado lo justo para no quedar desarmada. No una victoria completa, pero sí un papel sellado donde reconocían su derecho mientras se resolvía el trámite. El empleado de ventanilla no fue amable, tampoco cruel. Solo hizo lo de siempre: revisar papeles, pedir copias, hacerla esperar. Remedios fue con el acta de matrimonio, la escritura vieja y el acta de defunción de Celestino guardadas en una bolsa de plástico, como si llevara ahí la vida entera de los dos. Al final, después de varias llamadas y de una espera que se le hizo eterna, le extendieron ese reconocimiento provisional que le permitía permanecer en la propiedad. Mientras se aclara todo, nadie puede sacarla de ahí, le dijeron. Pero también le soltaron la frase que le heló la sangre: conviene que alguien viva en la casa. Si está ocupada, es más difícil que se la lleven. Eso bastó. Remedios salió con el papel doblado en el rebozo y una idea clavada en la cabeza. Si esa casa había sido lo último que Celestino le dejó, entonces iba a defenderla con su propia vida. No tenía dinero suficiente para seguir rentando en el pueblo y además ya no quería vivir donde todo le recordaba que estaba de paso. Aquella noche hizo cuentas con la luz temblándole en la mesa y tomó una decisión que le dio miedo y alivio al mismo tiempo. Se iría sola a la sierra. Se iría a la casa aunque estuviera hecha pedazos, aunque el techo se viniera abajo, aunque le diera miedo dormir ahí sin nadie cerca. La ocuparía antes de que Montero pudiera ponerle un pie encima. Empacó todo lo que tenía en una maleta de tela remendada. 2 cambios de ropa, una olla abollada, el comal, un cuchillo, velas, cerillos, frijol, maíz, una cobija, la imagen de la Virgen y unos cuantos pañales que le había regalado una vecina. Nada más. Cada cosa pesaba distinto, porque cada cosa era un resto de la vida que Celestino había ido armando a su lado. A la mañana siguiente tomó el camión hasta donde se acababa el asfalto. De ahí siguió a pie. El camino hacia la casa era largo y duro, subiendo entre cerros, piedra suelta y árboles que parecían cerrarse encima de ella. El aire se hacía más frío a medida que avanzaba y en varios tramos tuvo que detenerse a respirar, apoyando una mano en la cintura y otra en el vientre. No quería admitirlo, pero sentía un miedo limpio, de esos que no hacen ruido. Miedo a resbalar, miedo a caer, miedo a llegar y descubrir que la casa no resistiría una noche más. Cuando por fin la vio de cerca se le formó un nudo en la garganta. Ahí estaba. La casa, más triste de lo que la memoria permitía, torcida, más vencida. Las paredes de piedra y adobe tenían grietas largas como heridas secas. En una esquina el techo se había hundido un poco y las vigas asomaban como huesos cansados. La puerta principal apenas cerraba. Las ventanas eran huecos vacíos por donde el viento entraba sin pedir permiso. El patio estaba cubierto por maleza alta y ramas secas, y un capulín inclinado parecía querer tocar el techo con una mano temblorosa. «¿Qué cosa hiciste, Celestino?», murmuró, aunque no era reproche, era tristeza. Era amor. Entró despacio como quien pisa una iglesia abandonada. Todo olía a humedad vieja, a polvo acumulado, a madera guardada demasiado tiempo sin uso. La sala estaba oscura, el piso tenía trozos de baldosa suelta y otros tramos de tierra desnuda. Había 2 cuartos vacíos y una cocina con el fogón ennegrecido. Nada parecía habitable al primer vistazo, nada excepto la voluntad de seguir ahí,
Y eso fue lo que hizo Remedios empezar. Los primeros días trabajó como pudo, sin mirar demasiado el cansancio. Barría con una escoba de ramas, sacaba escombro en cubetas, amontonaba piedras, abría las ventanas para que entrara algo de aire, aunque el aire viniera frío. Encontró tablas viejas en un cobertizo y las usó para apuntalar una pared que se movía con el viento. Tapó las rendijas con cartón, trapos y pedazos de plástico. Todo era improvisado, todo era precario, pero por lo menos ya no se sentía derrotada. Cada martillazo le dolía en los brazos, sí, pero también le daba una especie de consuelo, como si cada clavo fuera una manera de seguir hablando con Celestino. Porque al trabajar ahí, en esa casa, él estaba en todas partes. Lo veía en la manera de acomodar una tabla recta, en el cuidado con que cerraba una ventana para que no entrara el agua, en el empeño por no dejar que una viga vencida se hundiera del todo. Remedios no tenía oficio de albañil ni de carpintero, pero aprendía mirando las manos de él en la memoria, y a ratos, cuando el cansancio la obligaba a sentarse un momento en el escalón, le parecía escuchar su voz diciéndole que no se apresurara, que hiciera las cosas bien, que una casa se levanta mejor cuando se quiere de verdad. El agua era otro problema. Encontró un manantial más abajo, entre la ladera y unas piedras cubiertas de musgo. Para llegar hasta allá tenía que bajar con 2 cubetas vacías y subir de regreso cargándolas despacio, porque el peso le jalaba la espalda y le tensaba la panza. Más de una vez tuvo que detenerse a mitad del camino, con el aliento roto, esperando que el mareo se le pasara. Se decía que era por la altura, por el esfuerzo, por todo junto. No quería pensar en otra cosa. Comía poco, lo que alcanzaba. Frijoles, tortillas duras, maíz cocido, un poco de quelites que cortaba cerca del patio. A veces el capulín le regalaba frutos dulces, y Remedios se los llevaba a la boca con una gratitud silenciosa, como si la casa después de tanto abandono empezara por fin a responderle. Pero la paz duró poco. Una tarde, mientras recogía ramas secas del patio, escuchó el sonido de un motor subiendo la cuesta. No era frecuente que alguien llegara hasta ahí. Levantó la cabeza, se limpió las manos en el rebozo y vio aparecer una camioneta gris entre el polvo. No venía sola. Detrás avanzaban 2 hombres con herramientas. Y al volante, con la tranquilidad de quien no teme a nada, iba el licenciado Montero. Remedios sintió que el cuerpo se le endurecía entero. Se le secó la boca. El hombre bajó de la camioneta despacio, mirando la casa como si ya le perteneciera. Traía sombrero claro, botas limpias y esa seguridad desagradable de los que están acostumbrados a que todos se aparten. Así que aquí estaba, dijo, más para sí que para ella. Remedios dio un paso al frente aunque las piernas le temblaban. Aquí vive la viuda de Celestino Ramos, respondió, y esta casa no está abandonada. Montero la observó de arriba abajo, deteniéndose un segundo de más en su vientre. En sus ojos pasó algo parecido al cálculo. Señora, este terreno ya fue reportado como vacío. Yo tengo documentos para comprarlo. Y yo tengo el reconocimiento del municipio, dijo Remedios sacando el papel doblado del rebozo. Mientras eso se resuelve, nadie puede tocar nada. Él tomó el documento, lo leyó por encima y soltó una media sonrisa sin humor. Eso es provisional. Y mi vida también lo era, contestó ella sin pensar. El licenciado la miró con fastidio, como si no le agradara encontrarse con una mujer que no se quebrara al primer empujón. Mire, no le conviene meterse en esto. La casa está muy deteriorada. Yo puedo ofrecerle algo por el terreno y usted se ahorra problemas. Remedios sintió el impulso de gritarle, pero se contuvo. No iba a regalarle ni el aire. No está en venta. Montero sostuvo la mirada apenas un instante más. Luego devolvió el papel y dio media vuelta. Piénselo bien, dijo antes de subir a la camioneta. Nadie vive mucho en un lugar que ya decidió caerse. La máquina arrancó levantando polvo, y el ruido se fue perdiendo cuesta arriba hasta quedar otra vez el silencio. Un silencio peor que antes porque ahora tenía nombre, rostro y amenaza. Remedios se quedó sola en medio del patio con el corazón golpeándole las costillas. Se llevó las manos al vientre por reflejo y cerró los ojos un segundo. El bebé se movió dentro de ella, apenas un golpe suave, como si también hubiera sentido el peligro. Entonces abrió los ojos y volvió a mirar la casa. Sí, estaba rota, sí, estaba vieja, sí, el licenciado podía regresar en cualquier momento. Pero también seguía ahí, esperando. Y mientras ella pudiera sostenerse de pie, nadie se la iba a llevar sin pelear. Subió los escalones con más firmeza de la que sentía, entró de nuevo y empezó a recoger las herramientas que había dejado junto a la pared. Afuera, la niebla comenzaba a bajar por la ladera. Adentro, la casa crujió como si despertara, y fue justo cuando parecía que ella estaba sola contra todos, que la vieja casa comenzó a revelar el secreto que guardaba desde hacía décadas. Debajo de una cobija cubierta de polvo, Remedios encontró un baúl cerrado con iniciales antiguas.
Y dentro había algo que podía cambiarle la vida para siempre. Había subido al desván solo para arreglar una gotera. Nada más. Eso pensaba. Llevaba un trapo en una mano, un clavo entre los dientes y el cansancio colgándole de los hombros. La lluvia de la tarde había dejado un olor húmedo en toda la casa y cada vez que el viento se colaba por las rendijas, las tablas del techo crujían como si alguien caminara arriba. Remedios avanzó despacio por aquella escalera estrecha, con una mano pegada a la pared y la otra cuidando el equilibrio sobre su vientre. El desván era bajo, alargado, casi sofocante. Allí arriba el aire estaba quieto, viejo, lleno de telarañas y polvo dormido. La luz se filtraba por entre las tejas rotas en hilos delgados. Y por un momento todo pareció suspendido, como si la casa contuviera la respiración. Primero vio la humedad, una mancha oscura en la madera, justo donde el agua había empezado a entrar. Luego el hueco entre las tejas. Lo entendió de inmediato. Si no tapaba eso pronto él por la viga principal y acabaría pudriendo media casa. Se agachó con cuidado, tanteó entre unas tablas viejas y alcanzó a encontrar 2 tejas sueltas, torcidas por el tiempo. Las acomodó como pudo. Después levantó la vista para revisar el resto del techo, y ahí fue cuando lo vio. En el rincón más lejano, casi escondido bajo la pendiente del techo, había algo cubierto, una cobija gruesa, manchada de polvo y olvido. No era escombro, no era basura. Estaba puesto ahí con intención. Remedios se quedó inmóvil. Sintió primero una punzada de desconfianza, después una curiosidad que le fue subiendo por el pecho. Se acercó despacio, apoyando las rodillas sobre el piso áspero, y levantó una esquina de la cobija. Debajo había un baúl de madera oscura, viejo pero entero, con herrajes verdosos por el óxido y unas letras grabadas a mano en la tapa. Las iniciales apenas se distinguían, pero estaban ahí, como una firma que el tiempo había querido borrar sin conseguirlo. R.A.B. de Remedios tragó saliva, pasó los dedos por la madera. Estaba fría, cerrada con un pestillo duro trabado por los años. Forcejeó un poco, se lastimó un dedo, y al final el cierre se dio con un chasquido seco que sonó demasiado fuerte en aquel silencio. Abrió la tapa apenas unos centímetros primero, como si temiera despertar a alguien. Luego más, lo que vio la dejó sin aire. Arriba había un rebozo antiguo doblado con cuidado, tejido en colores ya apagados. Debajo un envoltorio de cuero pequeño pesado. Lo abrió y encontró monedas. Monedas de plata grandes con el brillo opaco de lo que ha pasado décadas sin ver el sol. Algunas eran de un metal más amarillo más fino, que ella reconoció enseguida aunque nunca hubiera tenido una en la mano. Oro. Había también joyas envueltas en un pañuelo bordado, aretes delicados de filigrana, una sortija con una piedra roja oscura, casi color sangre, y un collar fino que parecía hecho para otra vida, no para ese desván triste. Remedios llevó una mano a la boca. No supo si llorar o echarse a reír, le temblaban los dedos. Rebuscó con más cuidado y encontró documentos atados con un listón descolorido, papeles viejos, doblados una y otra vez, y al fondo protegido como si fuera lo más valioso de todo, un sobre amarillento. Lo tomó despacio. La letra del frente era firme, elegante, de mujer que sabía escribir con calma. Al abrirlo un olor seco a papel antiguo escapó entre sus dedos. La carta estaba fechada hacía muchos años, y la primera línea la obligó a sentarse de golpe sobre el piso del desván. A quien encuentre estas líneas, con la esperanza de que sea alguien de corazón noble. Remedios leyó en voz baja, casi susurrando, como si la casa pudiera oírla. Mi nombre es Amalia Estrada, viuda de Velasco. Escribo estas palabras en esta casa, que fue mi hogar por más de 3 décadas. Se quedó quieta. El nombre le sonó extraño y cercano al mismo tiempo. Siguió leyendo. Amalia hablaba de su esposo Rodrigo, cantero de manos fuertes, de una hija pequeña que murió muy niña, de otra hija, Fernanda, que se fue joven y terminó lejos, en Monterrey. Hablaba de los años de trabajo, de cómo fueron juntando poco a poco lo que guardaba el baúl, de las noches duras, del miedo al invierno, de la costumbre de esconder para resistir. No escribía con lamento, escribía con una dignidad que dolía. Y entonces llegó la parte que hizo que Remedios apretara la hoja contra el pecho. Si alguien encuentra esto, decía la carta, le ruego que no olvide que cada moneda fue ganada con honestidad. No fueron robadas, no fueron tomadas a nadie, solo guardadas para tiempos difíciles. Si mi Fernanda aún vive, búsquenla. Díganle que nunca dejó de estar en mi pensamiento, y si esta casa sigue en pie, cuídenla. Un hogar que fue amado merece seguir respirando aunque sus dueños ya no estén. Remedios levantó la vista despacio. El desván parecía distinto ahora, no más oscuro sino lleno de una presencia callada, como si aquella mujer Amalia hubiera estado allí todo el tiempo, escondida entre las vigas, sosteniendo la memoria de la casa con las manos invisibles. Y Remedios la entendió. Otra viuda, otra mujer sola,
Otra alma sosteniendo paredes viejas con la fuerza que le queda cuando el mundo se le cae encima. Ella también había llegado a esa casa con miedo. También había subido cargando la vida a cuestas. También había dormido con el cuerpo atento al crujido del techo y al hambre del día siguiente. Y de pronto, en esa carta, vio su propio reflejo atravesando el tiempo. No era solo un tesoro, era una herencia de silencio, de trabajo, de amor guardado en secreto. Se le humedecieron los ojos cuando volvió a mirar el baúl. El oro brillaba poco, pero bastaba para cambiarle todo. Arreglar la casa, asegurar el parto, vivir con menos angustia. Cualquier otra persona habría cerrado la tapa y bajado corriendo con el hallazgo escondido bajo el rebozo. Cualquier otra. Pero Remedios no podía ignorar aquella carta, no después de leerla. No después de sentir que Amalia le había dejado el baúl no para que se hiciera rica, sino para que hiciera lo correcto. Se quedó un largo rato sentada ahí arriba, con la carta en las manos, mientras el viento golpeaba débilmente el techo. Pensó en Celestino. Pensó en cómo él también habría devuelto lo que no fuera suyo. Pensó en lo que costaba vivir sin honra cuando el hambre aprieta, y en lo que valía seguir siendo pobre con la conciencia limpia. Entonces tomó una decisión. No se quedaría con todo. Separó solo unas cuantas monedas de plata, las suficientes para comprar láminas nuevas, unas maderas, vidrio para las ventanas, un colchón y algo de comida. Las fue dejando aparte con una precisión casi reverente, como quien aparta lo necesario y no toca lo ajeno. El resto volvió al baúl, pero antes de cerrarlo volvió a leer el nombre de Fernanda Estrada. Luego buscó entre los papeles. Había una pista vieja, apenas una dirección incompleta, el rastro de una correspondencia detenida en el tiempo. Era poco, pero era algo. Un hilo. Una posibilidad. Remedios pasó la carta otra vez por sus manos, la dobló con cuidado y la guardó donde no se arrugara. Después bajó del desván con el corazón golpeándole fuerte, no por ambición, sino por la carga nueva que acababa de encontrar. Abajo, la casa seguía húmeda, rota, herida, pero ya no era solo una, ahora tenía nombre. Tenía historia, y tenía un secreto que pedía ser devuelto. Esa misma tarde, con las monedas guardadas en un pañuelo y la carta bien protegida en el rebozo, Remedios encendió la vela, se sentó junto a la mesa y empezó a pensar en cómo buscar a Fernanda. No sabía por dónde comenzar ni cuánto tiempo le tomaría, pero ya había tomado el primer paso. Porque el tesoro estaba ahí, la verdadera prueba apenas comenzaba. Remedios pensó que el secreto más grande de esa casa era el baúl, hasta que una carta desde Monterrey le devolvió una familia que llevaba décadas perdida. Durante varios días casi no habló con nadie. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fogón y se ponía a trabajar como si el cansancio no existiera. Con una parte de aquellas monedas compró láminas nuevas para el techo, tablas para apuntalar la viga del pasillo y vidrio para 2 ventanas que llevaban años abiertas al frío. También consiguió un colchón sencillo, una cubeta nuevo suficiente para dejar de contar cada bocado. No gastó de más, no quiso tocar ni una moneda sin necesidad. Cada peso que salía de sus manos iba anotado en una libreta pequeña, con una letra apretada y firme. Si algún día aparecía la familia de la dueña del baúl, quería poder mirarles a los ojos sin bajar la cabeza. Y mientras arreglaba la casa, también empezó la otra tarea, la que le pesaba más en el pecho, buscar a Fernanda. Primero fue al pueblo. Luego a la oficina de correos, después al registro parroquial, donde un sacristán de manos manchadas de tinta le prometió revisar libros viejos. Remedios escribió cartas con la ayuda de una maestra que sabía poner en papel los nombres y las fechas sin perderse en los detalles. Las mandó a Monterrey, a Zacapoaxtla, a oficinas donde nadie conocía su voz, pero sí podían reconocer un apellido. Hubo semanas enteras sin respuesta. A veces el silencio la desesperaba, otras veces no. Otras veces pensaba que quizá así debía ser, que la carta de Amalia había quedado enterrada con la misma casa y que remover el pasado solo iba a traerle más dolor. Pero entonces miraba el baúl escondido bajo el piso, recordaba la letra temblorosa de aquella mujer hablando de su hija perdida y seguía insistiendo. En medio de todo eso el cuerpo empezó a cambiarle más rápido de lo que esperaba. El embarazo avanzaba con una fuerza que la obligaba a detenerse a ratos, apoyarse en la pared, respirar hondo. Las tardes se le iban sentada bajo el capulín del patio, mirando cómo la casa poco a poco dejaba de parecer una ruina. El techo ya no goteaba igual. Las ventanas cerraban mejor. La cocina empezaba a oler a comida de verdad, no a humedad y abandono. Fue entonces cuando subió Marcelina. La partera llegó una tarde clara, con su rebozo oscuro y un morral colgado al hombro. No preguntó demasiado. Solo recorrió la casa con la mirada, tocó la madera recién puesta, revisó la despensa y luego se sentó frente a Remedios como si la conociera de toda la vida.
Vas a necesitar ayuda, le dijo, y no solo cuando llegue el momento. Remedios la escuchó en silencio. Marcelina le explicó cómo cuidarse, qué evitar, qué señales no debía ignorar. Le dejó unas hierbas, unas palabras sencillas y una promesa más valiosa que cualquier remedio. Cuando te toque parir yo subo, dijo. No vas a estar sola. Remedios quiso darle las gracias, pero se le cerró la garganta. Aquella noche, cuando se quedó sola otra vez, acarició su vientre y sintió algo distinto. No era solo miedo, tampoco era solo esperanza. Era la certeza de que dentro de ella crecía una vida nueva en la misma casa donde una mujer, muchos años atrás, también había aprendido a resistir. Y entonces entendió por qué no podía olvidar a Amalia. No estaba rescatando una casa. Estaba sosteniendo dos historias al mismo tiempo. Los meses pasaron entre lluvia, trabajos pequeños y cartas que seguían saliendo rumbo al norte. Una mañana, mientras barría el corredor, Remedios sintió un dolor seco que le dobló las rodillas. Intentó seguir, pero el cuerpo ya le estaba avisando lo que venía. Entró despacio, dejó el escobón junto a la pared y supo que no iba a llegar la noche sin que el bebé pidiera salir. Encendió el fogón con manos temblorosas, puso agua a hervir, buscó los trapos limpios que Marcelina le había dicho que tuviera listos. Todo le parecía demasiado grande, demasiado rápido. En algún momento se apoyó en la mesa, cerró los ojos y respiró hondo, como si quisiera reunirse con todo lo que había perdido y todo lo que estaba por venir. Las contracciones llegaron una tras otra, más fuertes, más cercanas. Remedios caminó por la sala, se sostuvo del marco de la puerta, del muro de la mesa. Afuera, el viento movía las ramas del capulín. Adentro, la casa crujía como si también estuviera despierta. No estaba Marcelina todavía, no había nadie más. Solo la noche, el dolor y la voz de Remedios, que se iba quebrando entre cada respiración. Y sin embargo, en medio de ese esfuerzo, algo cambió. La casa dejó de sentirse vacía. No de golpe, no como un milagro. Fue más bien una presencia suave. Un calor raro que parecía subir desde el piso, desde las paredes, desde el mismo corazón de la piedra. Remedios no vio a nadie, pero sintió que no estaba sosteniéndose sola. Como si aquella otra mujer, Amalia, siguiera allí, sujetando con ella ese momento. Cuando el llanto de la niña rompió el silencio, el amanecer ya se estaba metiendo por la ventana nueva. Remedios la sostuvo con manos cansadas y ojos llenos de lágrimas. Era chiquita, caliente, temblorosa, viva. La apretó contra su pecho con una ternura tan grande que por un momento todo lo demás desapareció, el miedo, el hambre, la pobreza, el dolor. Amalia, casi musosum, te vas a llamar Amalia. No era un nombre puesto al azar. Era memoria, era gratitud. Era una forma de decirle a aquella mujer del baúl que su historia no había muerto escondida en un desván. Los días siguientes fueron duros, pero distintos. Remedios caminaba más lento, sí, y dormía poco, pero ahora tenía a quien mirar cuando amanecía. La niña lloraba, comía, dormía en un cajón forrado con mantas, mientras la madre intentaba seguir con la vida sin dejar que se le desordenara el alma. Y entonces, cuando menos lo esperaba, llegó el correo. Un sobre con matasellos de Monterrey. Remedios lo abrió de pie junto a la mesa, mientras Amalia dormía envuelta en un rebozo. La carta era corta, pero bastó para hacerle temblar las manos. Quien escribía era Gloria Durán Velasco. Decía que era nieta de Fernanda, que había encontrado la carta gracias a una conversación familiar que por fin se había atrevido a salir a la luz. Contaba que su abuela había guardado durante años la culpa de haberse ido, de no haber vuelto, de no haber sabido qué pasó con su madre. Y añadía algo que dejó a Remedios sin aliento. Querían conocerla. Querían conocer la casa. Querían ir hasta allá. Remedios leyó la carta 2 veces, luego una tercera. Sentó a la niña sobre sus piernas y se quedó mirando por la ventana. Afuera la sierra estaba quieta. El viento movía apenas los pinos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo se acomodaba dentro de ella. Pero la respuesta también traía una pregunta nueva. ¿Y si aquella familia no venía agradecida, sino a reclamar lo que creía suyo? ¿Y si la historia de Amalia terminaba por complicarles la vida a todos? No tuvo que esperar demasiado para saberlo. 3 semanas después, una camioneta subió despacio por la vereda. Remedios salió al corredor con la niña en brazos y el corazón apretado. Primero vio a una joven de rostro serio, bajando con cuidado. Luego a una mujer mayor, delgada, erguida a pesar de los años, con unos ojos oscuros que miraban la casa como si reconocieran algo perdido hace mucho tiempo. La joven era Gloria. La mayor, doña Isabel. Cuando doña Isabel levantó la vista y vio la fachada de adobe, se quedó inmóvil. No dijo nada. Solo llevó una mano al pecho y respiró hondo, como si el aire allí arriba le devolviera un recuerdo antiguo. Y Remedios entendió en ese mismo instante que lo que venía no era una visita cualquiera. Era el pasado llegando por fin a la puerta de la casa.
Cuando la familia de Amalia tuvo el tesoro frente a los ojos, entendió algo inesperado. Lo que Remedios había guardado durante meses valía mucho más que el oro. Doña Isabel fue la primera en tomar la palabra. No lo hizo en voz alta, ni con esa solemnidad que a veces usan los adultos cuando quieren imponer autoridad. Habló despacio, como quien acomoda un recuerdo que le dolió demasiado tiempo. Mi madre dejó esa carta para que alguien honesto la encontrara, dijo, mirando a Remedios. ¿Y la encontró usted? Gloria abrió el sobre que Remedios le había entregado con las manos limpias y el corazón expuesto. Dentro estaban la carta original, las joyas envueltas en el mismo pañuelo bordado y las monedas que no se habían gastado. Remedios también había puesto la libreta donde anotó cada compra, cada arreglo, cada peso usado para levantar la casa y sostener el embarazo. No había intención de ocultar nada, ni una sola. Gloria pasó las hojas despacio, leyó los apuntes, miró el techo nuevo, las ventanas, el piso reparado, la cuna hecha a mano para Amalia. Luego alzó la vista. Usted no se quedó con lo que no era suyo, dijo. Usted sostuvo esta casa cuando nadie más vino. Eso también es herencia. Remedios bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque no sabía cómo recibir palabras tan grandes. Toda su vida había aprendido a agradecer en silencio, a no pedir demasiado, a no esperar nada. Y sin embargo, ahí estaba aquella mujer, joven todavía, hablándole como si su esfuerzo valiera tanto como una sangre compartida. Doña Isabel se acercó entonces al rincón donde Remedios había guardado las joyas. Tomó el anillo de piedra roja entre los dedos y cerró los ojos un instante. Mi abuela lo tocó por última vez antes de esconderlo, murmuró, y ahora entiendo por qué lo hizo. No fue para perderlo, fue para confiarlo. Hubo un silencio breve, de esos que no incomodan, sino que acomodan el alma. Gloria volvió a mirar a Remedios. Mi madre, mi abuela, usted, dijo. Las tres hicieron lo mismo, resistir. Remedios sintió que se le aflojaba algo en el pecho. Entonces contó todo otra vez, aunque ya lo había escrito. Cuánto costó cada lámina, cuánto se fue en comida, en medicina, en los vidrios, en la madera, en el parto. Dijo también que había guardado las joyas porque le parecían demasiado delicadas para seguir enterradas en el miedo. Que quiso esperar, que quiso hacer las cosas bien, que no supo de otra manera más digna de vivir ese hallazgo. Gloria escuchó sin interrumpirla. Cuando Remedios terminó, creyó que vendría la exigencia, la reclamación, la mano extendida pidiendo cuentas, pero no. Gloria respiró hondo y respondió con una firmeza tranquila. Lo que usted hizo no se paga devolviéndolo todo, se honra. Doña Isabel asintió. Mi madre estaría tranquila sabiendo que esa casa no cayó, dijo, y más tranquila aún sabiendo que la cuidó una mujer como usted. Remedios no pudo evitar llorar. No fueron lágrimas de tristeza, eran de cansancio, de alivio, de tanta tensión guardada que por fin encontraba salida. Gloria se acercó y la abrazó con una fuerza suave, como si llevara toda la vida ensayando ese gesto sin saberlo. Ese día acordaron algo que Remedios no había imaginado. La mitad del tesoro quedaría para ella y para la pequeña Amalia. La otra mitad para la familia de Fernanda como regreso tardío de una historia que nunca debió romperse. Las joyas, casi todas, serían para Remedios, no como pago, sino como reconocimiento. Gloria insistió en que era justo. Doña Isabel sostuvo su mano y le dijo que una mujer que había defendido una casa embarazada, sola y enferma, merecía más que gratitud. Cuando las visitantes se fueron, el cielo ya estaba bajando sobre la sierra. Remedios se quedó en el umbral mirando cómo la camioneta desaparecía entre los árboles. Tenía en el pecho una calma extraña, nueva, no la calma de quien ya no necesita nada, sino la de quien por fin entiende que no estuvo sola. A partir de entonces, la vida siguió pero de otra forma. Con su parte, Remedios terminó de restaurar la casa por completo. Cambió el techo, reforzó los muros, arregló el corredor, levantó una cocina amplia y clara donde antes solo había humo y humedad. Plantó flores junto a la entrada y sembró más frutales en el patio. La casa, que un día parecía a punto de rendirse, empezó a llenarse de vida otra vez. Y no se quedó ahí. Con el tiempo, Remedios abrió las puertas a otras mujeres que llegaban como ella había llegado. Cansadas, solas, con un hijo en brazos o uno creciendo dentro del cuerpo y demasiadas preocupaciones encima. Viudas, madres jóvenes, mujeres sin rumbo, mujeres que buscaban un techo mientras el mundo les cerraba caminos. A todas les dio un sitio para dormir, una mesa donde comer y una mano que no juzgaba. No cobraba mucho, a veces ni cobraba. Bastaba con ayudar en la tierra, cuidar a los animales, aprender un oficio, dejar que la casa también las sostuviera a ellas. La gente del pueblo empezó a hablar de aquella casa como si fuera un milagro discreto, pero Remedios no lo veía así. Para ella era algo más simple y más profundo. Era una promesa cumplida. Amalia creció entre risas, ollas, ropa tendida y voces femeninas que entraban y salían por el corredor.
Aprendió a leer la carta de la bisabuela, a respetar el silencio del desván y a reconocer que en esa casa nadie era una carga. Cada mujer que llegaba dejaba algo de sí y se llevaba algo también. Un poco de descanso, un poco de fe, un poco de futuro. Pasaron los años. Gloria e Isabel siguieron visitándolas. No cada mes, pero sí cada año, como quien vuelve a una raíz que había quedado enterrada y ahora por fin respira. Traían comida, telas, noticias y sobre todo presencia. Nunca dejaron de decir que aquella casa también les pertenecía de alguna manera, porque allí había sobrevivido la memoria de su madre y de su abuela. Y entonces una tarde de niebla, Remedios vio otra vez la vereda moverse. Subía despacio una mujer embarazada, con una bolsa en una mano y la otra sobre la cintura cansada. Traía el rostro pálido, los pasos cortos, esa mirada de quien ya ha aguantado demasiado sola. Remedios la observó desde el corredor, sin prisa, y sintió en el pecho la misma certeza de años atrás. Se puso de pie, acomodó el rebozo sobre los hombros y caminó hasta la puerta. Cuando la mujer levantó la vista, Remedios ya estaba sonriendo. «Pase», le dijo abriendo de par en par. «Aquí hay lugar». Y mientras la niebla seguía bajando sobre los pinos, la casa de Amalia volvió a encenderse por dentro, como si cada mujer que cruzaba su umbral dejara una luz nueva para la que venía detrás.